Bitcoin está en corrección del 50% desde su máximo histórico. Y aún así, los bancos más grandes del planeta siguen comprando. Eso no es una contradicción. Es exactamente la información que necesitas entender hoy para no tomar decisiones equivocadas con tu dinero. Bienvenido a Cripto Radar, el canal donde convertimos el ruido del mercado cripto en información clara, precisa y accionable. Arrancamos. ¿Dónde está Bitcoin hoy? Febrero de 2026. Bitcoin cotiza alrededor de los $65,000. Escucha bien ese número porque mucha gente lo escucha y piensa, qué mal está Bitcoin. Pero hay otro número que cambia completamente la perspectiva. El máximo histórico fue de $126,073 en octubre de 2025. Eso significa que en apenas 4 meses, Bitcoin perdió el 49% de su valor desde su punto más alto. ¿Es eso una catástrofe? ¿Es el fin? ¿O es algo completamente distinto? Vamos por partes, porque si saltas a conclusiones sin el contexto completo, vas a leer el mercado al revés. Primero, el contexto político que lo cambia todo. El 20 de enero de 2025, Donald Trump regresó a la presidencia de Estados Unidos y firmó algo que hace 3 años hubiera sonado a ciencia ficción. Una orden ejecutiva para crear una reserva estratégica de Bitcoin para el gobierno federal de Estados Unidos. El mismo gobierno que durante años trató a Bitcoin como una amenaza, ahora lo trata como un activo estratégico nacional. Como si dijera, esto es tan importante como el petróleo o el oro. Eso no es menor. Cuando el gobierno más poderoso del mundo valida formalmente un activo, el mercado lo interpreta como una señal de permanencia. Bitcoin ya no está en riesgo de ser prohibido en Estados Unidos. Al contrario, está siendo abrazado. Pero hay algo que no te cuentan en los titulares. Ese mismo respaldo político no impidió que el precio cayera a la mitad. ¿Por qué? Eso lo explicamos en el siguiente bloque. Pero antes, quédate con esto. Bitcoin en $65,000, con el respaldo del gobierno de Estados Unidos, con las instituciones financieras más grandes del mundo comprando y con un marco regulatorio nuevo, no es lo mismo que Bitcoin en $65,000 en cualquier otro momento de su historia. El precio es el mismo número. El contexto es radicalmente diferente. ¿Por qué cae si todo parece ir bien? Esta es la pregunta que más confunde a la gente ahora mismo, y tiene mucho sentido que confunda, porque la lógica superficial dice, más respaldo institucional es igual a precio más alto. Y no siempre es así, al menos no en línea recta. Vamos con una analogía. Imagina que eres dueño de un local en un barrio pequeño, vendes artesanías. Un día, una cadena internacional abre una tienda en tu misma calle. ¿Es bueno o malo? A largo plazo, probablemente bueno, porque esa cadena internacional atrae más gente al barrio. Pero a corto plazo, esa cadena también trae sus propias reglas, sus propios flujos de caja, y cuando el clima económico general se pone difícil, esa cadena cierra temporalmente sin avisar, y eso arrastra el tráfico de toda la calle hacia abajo. Eso es exactamente lo que pasó con Bitcoin y los ETFs institucionales. Explico. Desde 2024, los grandes fondos de inversión, BlackRock, Fidelity y docenas más, lanzaron ETFs de Bitcoin. Un ETF es básicamente un fondo cotizado en bolsa que compra Bitcoin directamente. Esto permitió que millones de inversores institucionales, fondos de pensiones, aseguradoras, family offices, compraran exposición a Bitcoin, sin necesidad de tener una wallet cripto, sin claves privadas, sin complicaciones técnicas. El resultado, una entrada masiva de capital. Solo BlackRock captó más de $25,000 millones en entradas netas para su ETF de Bitcoin. En total, los ETFs de Bitcoin en Estados Unidos acumularon $103,000 millones en activos bajo gestión para finales de 2025. Eso es enorme. Eso es más que el PIB de varios países juntos. Pero aquí viene el lado B de esa moneda. Cuando Bitcoin era principalmente un activo de inversores retail, personas individuales, entusiastas, traders particulares, cuando los grandes fondos institucionales entran masivamente, Bitcoin empieza a comportarse como un activo financiero tradicional. Y los activos financieros tradicionales se mueven al ritmo de la macroeconomía global. ¿Qué significa eso en la práctica?
que cuando la Reserva Federal de Estados Unidos sube los tipos de interés, o cuando hay incertidumbre sobre si los va a bajar, o cuando hay tensiones geopolíticas, o cuando los mercados de acciones entran en modo de aversión al riesgo, Bitcoin cae. No porque haya nada malo en Bitcoin, sino porque los grandes fondos que tienen Bitcoin también tienen acciones, bonos y otros activos, y cuando necesitan liquidez o reducir riesgo, venden de todo, Bitcoin incluido. Y hay algo más. Esos fondos institucionales operan con apalancamiento y con algoritmos de gestión de riesgo. Cuando el precio cae por debajo de ciertos umbrales, los sistemas automáticamente venden más para reducir la exposición. Eso acelera las caídas. Lo que antes tardaba meses en bajar, ahora puede bajar en semanas. Resultado, en enero y febrero de 2026, en apenas 2 días, los ETFs de Bitcoin registraron salidas netas de más de $686 millones. No porque la gente odie Bitcoin, sino porque los algoritmos dijeron reduce riesgo y los gestores de fondos obedecieron. Esta es la nueva realidad de Bitcoin. Ya no sube y baja solo por sus propias noticias. Ahora respira al ritmo de Wall Street. El factor que pocos están mirando: la Fed. Hablemos del elefante en la habitación, la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, conocida simplemente como la Fed. Bitcoin nació como una alternativa al sistema monetario controlado por los bancos centrales. El primer bloque de Bitcoin fue minado en enero de 2009, en plena crisis financiera global, y Satoshi Nakamoto, el creador anónimo de Bitcoin, incrustó en ese bloque el titular de un periódico sobre el rescate bancario. El mensaje era claro: esto es una alternativa a ese sistema fallido. La ironía histórica es que hoy, en 2026, las decisiones de la Fed mueven el precio de Bitcoin tanto como cualquier noticia del sector cripto. ¿Por qué importa la Fed? Porque el mercado espera que la Fed baje los tipos de interés a lo largo de 2026. Pero las expectativas han cambiado drásticamente. A principios de 2025 se esperaban 4 o 5 recortes. Hoy, el mercado de futuros de Chicago, el CME, descuenta no más de 2 recortes en todo el año, y el primero no antes de junio. ¿Por qué eso afecta a Bitcoin? Porque cuando los tipos de interés son altos, los inversores prefieren activos seguros con rendimiento garantizado, como los bonos del gobierno de Estados Unidos que ahora pagan tasas atractivas. Eso reduce el apetito por activos de riesgo como Bitcoin. Cuando los tipos bajan, el dinero busca rendimiento y fluye hacia activos de mayor riesgo. Históricamente, Bitcoin se beneficia de entornos de tipos bajos. Hay otro factor relacionado. Kevin Warsh, mencionado como candidato para presidir la Fed, es conocido por su postura de disciplina monetaria y por querer reducir el balance de la institución. Si eso ocurre, los mercados financieros en general verían presión adicional y Bitcoin no sería la excepción. Ahora bien, hay una cifra muy interesante que viene del banco JP Morgan. Sus analistas revisaron recientemente el costo promedio de producir un Bitcoin y lo estimaron en aproximadamente $77,000. ¿Por qué importa eso? Porque históricamente, en los ciclos bajistas de Bitcoin, el precio tiende a gravitar hacia su costo de producción. No siempre llega exactamente ahí, pero es una referencia que los mineros y los traders profesionales usan como soporte de largo plazo. Si el precio actual está en $65,000 y el costo de producción está en $77,000, estamos por debajo de ese umbral. Eso tiene implicaciones. Los mineros que operan con costos superiores al precio de mercado empiezan a apagar máquinas o a vender sus reservas para cubrir gastos. Eso agrega presión vendedora al mercado en el corto plazo, pero también reduce la competencia en la minería, lo que a largo plazo ajusta el sistema y puede sentar las bases de una recuperación. En otras palabras, el mercado actual está en un proceso de ajuste, no de colapso. El marco regulatorio que lo cambia todo. Uno de los cambios más profundos de 2025 y que menos titulares generó fuera del sector cripto fue la transformación del entorno regulatorio en Estados Unidos y Europa. Esto es fundamental para entender por qué esta corrección es diferente a las anteriores. Repasemos los 3 hitos regulatorios clave del año pasado. El primero, la ley Genius.
Aprobada por el Senado en junio de 2025 con 68 votos a favor, esta ley estableció el primer marco federal completo para las stablecoins en Estados Unidos. Las stablecoins son criptomonedas cuyo valor está vinculado al dólar, 1 a 1. Tether y USD Coin son los ejemplos más conocidos. Durante años, estas monedas operaron en un vacío legal enorme, lo que frenaba a muchas instituciones financieras de participar en el ecosistema cripto. Con la ley Genius, eso cambió. Las stablecoins ahora tienen reglas claras, lo que abre la puerta a que bancos, procesadores de pago y empresas tradicionales las usen con tranquilidad. El segundo, la ley Clarity, aprobada en la Cámara de Representantes en julio de 2025. Esta ley clarificó qué activos cripto son considerados valores y por tanto regulados por la SEC, y cuáles son considerados commodities, regulados por la CFTC. Durante años, esa ambigüedad fue el arma favorita de los reguladores para perseguir al sector. Proyectos enteros se paralizaron porque no sabían bajo qué jurisdicción caían. Con la Clarity Act, eso tiene respuesta. Sin embargo, y esto es importante, la ley sigue estancada en el Senado. No ha sido aprobada completamente, y esa incertidumbre pendiente es uno de los factores que ha presionado al mercado a la baja en los primeros meses de 2026. El tercero. En octubre de 2025, la SEC aplicó a los ETFs de Bitcoin y Ethereum el mismo estándar genérico de listado que usa para los ETFs de acciones tradicionales. Esto simplificó masivamente la supervisión regulatoria y eliminó barreras de entrada para más fondos cotizados cripto. En términos prácticos, más ETFs, más opciones de inversión, más capital potencial fluyendo al sector. Y del otro lado del Atlántico, en Europa, el marco MiCA, Markets in Crypto Assets, entró en plena vigencia. MiCA es el primer sistema regulatorio criptográfico continental del mundo, aplicable a los 27 países de la Unión Europea. Eso crea certeza jurídica para operadores, exchanges e inversores en un mercado de 450 millones de personas. ¿Qué significa todo esto en conjunto? Que Bitcoin y el sector cripto en general operan hoy en un entorno legal completamente diferente al que existía hace 2 años. Ya no es el Wild West. Hay reglas, hay claridad, y la certeza jurídica atrae capital de largo plazo, que es el tipo de capital que construye mercados estables y maduros. Esto es exactamente por qué los analistas especializados insisten en que la corrección actual no es comparable a las de 2018 o 2022. En 2022, la caída fue acompañada por el colapso de FTX, el segundo exchange más grande del mundo, acusaciones de fraude masivo y una crisis de confianza total en el sector. Hoy no hay nada parecido. Las caídas son macroeconómicas. El ecosistema subyacente sigue funcionando con normalidad. El halving y el fin de un modelo predictivo. Si llevas algún tiempo en el mundo cripto, seguramente has escuchado del halving. Es uno de los conceptos más importantes del diseño original de Bitcoin y durante años fue el motor más confiable para predecir los ciclos del mercado. Explicamos rápido cómo funciona. Bitcoin tiene un suministro máximo de 21 millones de unidades. Eso está programado en el código y no puede cambiarse. Para crear nuevos Bitcoins, los mineros, computadoras que resuelven operaciones matemáticas complejas, reciben una recompensa por cada bloque que validan en la red. Cada 4 años aproximadamente, esa recompensa se reduce exactamente a la mitad. Eso es el halving. En 2009, la recompensa era 50 bitcoins por bloque, en 2012 a 25, en 2016 a 12.5, en 2020 a 6.25 y en abril de 2024, el último halving la redujo a 3.125 bitcoins por bloque. ¿Por qué importaba históricamente el halving? Porque si hay menos bitcoins nuevos entrando al mercado y la demanda se mantiene o aumenta, el precio sube. La lógica es simple.
Escasez más demanda igual a precio más alto. Y durante los primeros 3 ciclos de halving, 2012, 2016 y 2020, ese patrón funcionó de manera bastante consistente. Después de cada halving venía un bull market importante, luego un máximo histórico, luego una corrección fuerte y así se repetía el ciclo de 4 años. Pero hay un problema. Ese modelo puede estar perdiendo vigencia. El halving de 2024 fue seguido de un bull market, sí. Bitcoin llegó al máximo histórico de $126,000. Hasta ahí el patrón se cumplió, pero la corrección llegó antes y fue más pronunciada de lo que el modelo histórico sugería. Y la causa no fue ningún colapso interno del ecosistema cripto, fue la macroeconomía global, la Fed, los aranceles de Trump, las tensiones geopolíticas. ¿Qué nos dice esto? Que el mercado de Bitcoin ha madurado tanto que sus viejos modelos predictivos ya no son suficientes como guía única. El halving sigue siendo relevante, la escasez programada no desaparece, pero ahora compite con variables macroeconómicas que antes no existían en este mercado. Los grandes fondos institucionales que ahora tienen Bitcoin no miran solo el ciclo del halving, miran las tasas de interés, la inflación, el dólar y el mercado de acciones. Y eso cambia la dinámica. La buena noticia para quienes tienen Bitcoin de largo plazo, la escasez sigue ahí. Solo existirán 21 millones de Bitcoins. Aproximadamente 19.999 millones ya están en circulación. Y cada vez que ocurre un halving, la velocidad de creación de nuevos Bitcoins se reduce aún más. La oferta se aprieta. Si la demanda institucional continúa creciendo, y los datos sugieren que sí, la presión alcista de largo plazo está estructuralmente intacta. Pero el camino ya no será tan predecible como en los ciclos anteriores. Habrá más volatilidad vinculada a factores externos. Y eso requiere más contexto y más criterio para navegar el mercado. Los números que importan, institucionales y ETFs. Vamos a los datos concretos, porque los números cuentan una historia que los titulares no muestran completa. Dato número 1. El 86% de los inversores institucionales a nivel global ya tienen exposición a Bitcoin o planean tenerla en los próximos 12 meses. Eso es un número de una encuesta de mercado de enero de 2026. Hace 5 años, ese porcentaje era marginal. La transformación es radical. Dato número 2. Los ETFs de Bitcoin en Estados Unidos acumularon entradas netas totales de más de $54.310 millones desde su lanzamiento. Ese dinero entró al mercado comprando Bitcoin real, no contratos de futuros. Bitcoin físico, almacenado en custodia. Dato número 3. Los ETFs de Bitcoin concentran el 7% de todo el suministro circulante de Bitcoin. 7 de cada 100 Bitcoins que existen están dentro de fondos institucionales cotizados en bolsa. Eso era impensable 3 años atrás. Dato número 4. El volumen mensual del mercado de derivados cripto, contratos de futuros, opciones y similares alcanzó los $8.94 billones en 2025. Para dar perspectiva, eso es más que el PIB anual de Alemania, la cuarta economía más grande del mundo. El mercado cripto ya no es una curiosidad de nicho, es un mercado financiero de escala global. Dato número 5, y este es crucial para entender las caídas recientes. En solo 2 días de febrero de 2026, los ETFs de Bitcoin registraron salidas netas superiores a $686 millones. Los protagonistas fueron los fondos de BlackRock, conocido como IBIT, y de Fidelity, FBTC. No hubo ninguna noticia apocalíptica, ningún hackeo, ningún escándalo. Simplemente los gestores de riesgo de esos fondos ajustaron sus carteras frente a la incertidumbre macroeconómica. Esto ilustra perfectamente el doble filo de la institucionalización. El mismo canal que trajo capital masivo al mercado puede sacarlo con la misma velocidad. Pero hay un matiz importante.
Las salidas de ETFs en febrero no borraron el historial de entradas. El saldo neto acumulado sigue siendo positivo y enorme. Y los analistas de firmas como Bitfinex y CoinShares señalan que estos movimientos son normales dentro de la gestión de carteras institucionales y no representan una salida estructural del activo. James Butterfield, analista de CoinShares, señaló que el mercado esperaba avances más rápidos en la aprobación completa de la ley Clarity en el Senado, y que la demora generó incertidumbre que se tradujo en ventas temporales, no en un cambio de tesis de inversión. ¿Qué significa todo esto para alguien que está mirando el mercado ahora mismo? Que el movimiento de precio actual está siendo dictado principalmente por flujos de capital institucional y por expectativas macroeconómicas, no por fundamentos tecnológicos ni por ninguna crisis interna del ecosistema cripto. Eso cambia completamente cómo debes leer las noticias y cómo debes calibrar tus decisiones. Proyecciones 2026, ¿qué dicen los analistas? Hablemos de lo que los mercados y los analistas especializados esperan para el resto de 2026. Y lo vamos a hacer con honestidad. En mercados financieros, nadie predice el futuro con certeza. Cualquiera que te diga que sabe exactamente a dónde va Bitcoin está mintiendo o está vendiendo algo. Lo que sí se puede hacer es evaluar escenarios con base en datos y tendencias verificables. Escenario alcista moderado. Bitcoin en el rango de $80,000 a $100,000 para mediados de 2026. ¿Qué lo haría posible? Una reducción de tipos de interés por parte de la Fed antes de junio, aunque el mercado actualmente lo considera poco probable. La aprobación completa de la ley Clarity en el Senado y una continuación de las entradas netas en los ETFs institucionales. Si esas tres condiciones se alinean, el capital que está en pausa reingresaría al mercado y el precio recuperaría parte del terreno perdido. Escenario alcista fuerte, Bitcoin entre $120,000 y $140,000 para finales de 2026. ¿Qué lo haría posible? Varios recortes de tipos de la Fed a lo largo del año, una mayor claridad regulatoria global y posiblemente la incorporación de Bitcoin en portafolios de fondos soberanos de nuevos países. Japón, por ejemplo, ha estado explorando públicamente la posibilidad de incluir activos digitales en sus reservas. Si otros países siguen el ejemplo de Estados Unidos, la demanda estructural crecería significativamente. Escenario bajista. Bitcoin entre $45,000 y $60,000. ¿Qué lo haría posible? Un deterioro del entorno macroeconómico global, recesión en Estados Unidos, escalada en conflictos geopolíticos, crisis bancaria, salidas masivas y sostenidas de los ETFs o algún evento de riesgo sistémico inesperado en el ecosistema cripto. En este escenario, el precio podría buscar soporte en torno al costo de producción que estima JP Morgan en los $77,000 e incluso por debajo si la presión es suficientemente intensa. Lo que sí es amplio consenso entre los analistas que siguen el mercado de cerca, la tesis de largo plazo de Bitcoin, escasez, descentralización, respaldo institucional creciente, no ha cambiado. Lo que está en cuestión es el timing. ¿Cuándo empieza la próxima fase alcista? ¿En 3 meses? ¿En 6? ¿En 12? Eso depende de variables externas al ecosistema cripto. Un dato adicional que vale la pena tener en mente: en 2025, el peor trimestre de Bitcoin fue el cuarto, con una caída del 23%. Fue el peor trimestre semestral desde 2018. Sin embargo, el año en su conjunto terminó positivo, gracias al fuerte rally de los primeros 3 trimestres. Eso ilustra algo fundamental. En Bitcoin, el contexto temporal importa enormemente. Quien vio solo el cuarto trimestre vio un desastre. Quien vio el año completo vio un activo que alcanzó máximos históricos. Lo que está pasando en la red, los fundamentos. Más allá del precio, hay algo que muy pocos canales de contenido cripto cubren bien: lo que está pasando dentro de la red de Bitcoin. Porque el precio es una foto del momento, pero la salud de la red es el video completo. Y la red de Bitcoin, en términos técnicos y de adopción, está en su mejor momento histórico. La tasa de hash,
que mide la potencia computacional total de todos los mineros que aseguran la red, sigue en niveles históricos máximos. Eso significa que hay más computadoras que nunca verificando transacciones y asegurando la blockchain. Una red con mayor tasa de hash es una red más segura y más resistente a ataques. Es el equivalente a tener más agentes de seguridad en un banco. El número de direcciones activas en Bitcoin también se mantiene elevado. Esto indica que hay millones de personas y entidades transaccionando activamente en la red, no solo especulando sobre el precio. La adopción del protocolo Lightning Network, la capa 2 de Bitcoin que permite transacciones instantáneas y con comisiones mínimas, sigue creciendo. Esto es relevante porque una de las críticas históricas a Bitcoin era que era demasiado lento y caro para usarse como medio de pago cotidiano. Lightning Network está resolviendo ese problema progresivamente. El número de Bitcoins que llevan más de un año sin moverse, lo que los analistas llaman coins dormidas o holders de largo plazo, es históricamente alto. Eso significa que una proporción muy grande de los bitcoins existentes está en manos de personas que no tienen intención de vender a corto plazo. Eso reduce la presión vendedora estructural del mercado. Y hay otro dato que poco se comenta: el porcentaje de bitcoins que se estima perdido de forma permanente por contraseñas olvidadas, discos duros destruidos o errores en transacciones tempranas, oscila entre el 17 y el 23% del suministro total. Eso significa que de los 21 millones de bitcoins programados, varios millones nunca volverán a circular. El suministro efectivo disponible es aún más escaso que el suministro nominal. Esto no es un argumento para comprar o vender en ningún momento específico. Es contexto sobre por qué Bitcoin, a diferencia de cualquier moneda fiat, tiene una escasez que no solo es teórica, sino estructuralmente real. La red funciona, la tecnología subyacente está más madura que nunca, el precio está en corrección. Esas tres cosas pueden ser verdad al mismo tiempo, y es importante no confundirlas. La paradoja central: más respaldo, más caída. Llegamos al corazón de todo lo que hemos visto en este video. Bitcoin tiene hoy el mayor respaldo institucional, político y regulatorio de su historia, y aún así está en una corrección del 50% desde sus máximos. ¿Cómo procesar eso? La respuesta más precisa es esta: la institucionalización de Bitcoin resolvió el problema de la legitimidad, pero creó el problema de la correlación. Antes, Bitcoin subía y bajaba principalmente por sus propias razones: noticias de adopción cripto, hackeos de exchanges, regulaciones específicas al sector, el ciclo del halving. Era un mercado relativamente aislado, volátil, sí, pero por sus propias causas. Ahora Bitcoin está integrado en el sistema financiero global. Los mismos fondos que lo compran también compran acciones de Apple, bonos del Tesoro de Estados Unidos y materias primas. Cuando ese sistema financiero entra en modo de precaución, por tasas de interés altas, tensiones geopolíticas, expectativas de recesión, todos los activos de riesgo caen juntos, y Bitcoin, que ahora es considerado un activo de riesgo por los gestores institucionales, cae con ellos. Eso explica lo que el economista David III Lucas de la Universidad ICAD señaló en sus análisis recientes. La institucionalización no garantiza inmunidad frente a las caídas, sino que vincula el precio a los grandes flujos de capital internacionales. Y el analista de eToro, Javier Molina, añade que Bitcoin se comporta cada vez más como un activo macroestratégico dentro de carteras profesionales, sensible a la liquidez global. ¿Es esto malo? Depende de tu horizonte temporal. A corto plazo significa más volatilidad correlacionada con el mercado tradicional. Las caídas pueden ser más rápidas y profundas de lo que eran antes. A largo plazo significa que Bitcoin tiene ahora una base de capital mucho más amplia y sólida. Los fondos institucionales no compran y venden caprichosamente. Tienen mandatos de inversión, horizontes de años y tesis de largo plazo. Cuando el entorno macroeconómico mejore,
Cuando la Fed baje tasas, cuando la regulación se estabilice y cuando la incertidumbre global se reduzca, ese capital institucional puede volver con fuerza. Y hay un factor adicional que los analistas señalan con frecuencia. Cada ciclo bajista de Bitcoin ha tenido un piso más alto que el anterior. En 2018, el fondo fue alrededor de $3.200. En 2022 fue alrededor de $16.000. Hoy, con la base institucional que existe, muchos analistas consideran que niveles por debajo de $50.000 serían casos extremos, no escenarios base. La estructura de largo plazo del mercado ha cambiado. No el precio de hoy, la estructura. ¿Qué hacer con esta información? Antes de cerrar, una aclaración importante. En Crypto Radar no damos consejos de inversión. Lo que hacemos es darte el contexto real para que tus decisiones sean tuyas, informadas y basadas en análisis, no en miedo ni en euforia. Y con eso en mente, hay 3 ideas concretas que deberías llevarte de este video. La primera, el precio actual de Bitcoin no es el único número que importa. El contexto importa igual o más. Un Bitcoin a $65.000 en un entorno de respaldo institucional masivo, marco regulatorio sólido y red tecnológica en máximos históricos no es lo mismo que un Bitcoin a $65.000 en cualquier otro momento de su historia. Antes de reaccionar a un número, pregúntate qué hay detrás del número. La segunda, los ciclos de Bitcoin se han alargado y complicado. El modelo simple del halving ya no es suficiente para navegar el mercado. Ahora hay que mirar la macro, tasas de interés de la Fed, flujos de los ETFs institucionales, apetito global por el riesgo. Eso significa que necesitas más herramientas de análisis, no menos, y significa que el horizonte temporal importa más que nunca. La tercera, diferencia entre precio y valor. El precio fluctúa todos los días. El valor, la tecnología subyacente, la escasez programada, la adopción institucional, el marco regulatorio, se construye durante años. En mercados financieros, las personas que confunden precio con valor son las que compran en máximos por miedo a quedarse fuera y venden en mínimos por pánico. Las personas que los distinguen son las que toman decisiones con criterio. Bitcoin en 2026 está en un momento bisagra. Está consolidando una transformación histórica. Dejó de ser un experimento tecnológico de nicho para convertirse en un activo financiero global. Ese proceso no es lineal. Tiene correcciones, tiene volatilidad, tiene incertidumbre, pero la dirección de fondo del proceso es clara. Eso no significa que el precio vaya a subir mañana, ni la próxima semana, ni la próxima semana. Lo que significa es que el ecosistema que soporta a Bitcoin es hoy más robusto que en cualquier momento anterior de su historia. Y eso es información que vale la pena tener. Si este análisis te fue útil, ya sabes lo que sigue. Compártelo con alguien que esté tratando de entender qué está pasando con Bitcoin en este momento. En Crypto Radar seguimos de cerca cada movimiento relevante del mercado para darte exactamente esto: contexto real, datos verificables, sin ruido innecesario. Hasta el próximo video.